enero hablábamos acerca del reino de Dios, enfocado desde el libro de Hechos y cómo Dios se crea para sí un pueblo, cómo Dios se esfuerza por hacer una iglesia. Hablamos de que la iglesia está presente en la figura de la congregación, en la figura de Israel, ¿verdad? Y de hecho la traducción primera que se hizo de la Biblia fue al griego, y así le llama al pueblo. No le llama el pueblo de Israel, sino la iglesia de Israel, la eclesía de Israel. Eso tiene mucho que ver con nosotros. Y bueno, usted conoce todo lo que pasamos, yo no lo voy a repetir, pero sí quiero recordarle y partir desde un verso muy importante. Así que usted está de acuerdo conmigo que Dios le puede hablar esta mañana. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Está de acuerdo que Dios me puede usar a mí para hablarle? Ok, entonces ya oramos. Vamos a ver ese verso importante que les decía. Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo le recuerdo el contexto de este versículo. Jesús está en sus últimos instantes físicamente en la tierra. Y se pone a hablar con sus discípulos. Los discípulos le responden con una respuesta política. Hablando de política, quiero invitarle a hacer un ejercicio importante. ¿Quién sabe cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son? 16 de junio. ¿A cuántos tiempos estamos de eso? Estamos a 2 meses. ¿Usted ya sabe por quién va a votar? Si usted me sale con el tema de no, yo no voto porque siempre no sé qué, no, después no vaya a alegar. Bueno, igual puede alegar, porque los guatemaltecos somos buenos para alegar. Pero mi punto es, tenemos que hacer un ejercicio de informarnos. Yo no sé cómo lo esté viviendo usted, pero para mí esta campaña ha sido la menos información. Con un grupo de amigos, pastores, hermanos, nosotros creamos un movimiento. Visión de Fe es parte de un movimiento que se llama Yo Soy Samuel. ¿Ha oído usted hablar de eso? La otra semana ya le voy a tener un video ahí para que usted esté un poquito más informado. Yo Soy Samuel es un movimiento que se basa en el profeta Samuel. Samuel, Dios le dijo que fuera a ungir al rey. Entonces nosotros entendemos que el pueblo de Dios tiene una participación directa en elegir al gobernante. Y Samuel oyó a Dios, oró a Dios y eligió. Y eso es lo que nosotros queremos proponer. Oro a Dios para que Él me dirija, escucho las propuestas de todos los candidatos y voto. Yo lo quiero invitar a votar, pero lo quiero invitar a informarse. Así que hay una página, se llama Yo Soy Samuel, en Facebook. Los martes a las 5:30 y los jueves estamos entrevistando a todos los candidatos. Ya han pasado 4 o 5 binomios y vamos a estarlo haciendo. Si usted quiere informarse, puede verlo. Si lo quiere ver en diferido, en la página de YouTube Yo Soy Samuel, ahí están todas las entrevistas para que usted oiga quiénes son cristianos, quiénes son ateos, quiénes les van al aborto, quiénes le van al matrimonio homosexual, quiénes le van, usted óigalos. Pero la idea nuestra es que usted le ore a Dios y le diga, dime por quién votar. Yo no le voy a decir por quién votar, yo ni siquiera le voy a decir por quién yo voy a votar. Bueno, primero todavía no sé, pero yo no le voy a decir por quién votar. Esa es responsabilidad suya. Mi papel es decirle que escuche. Ahí lo dejo. Regresemos a la prédica, por favor, ya no me estoy distrayendo. Dice la escritura, recibirán poder. A la pregunta política que hicieron los discípulos, Jesús les dijo, don't worry about it, no se preocupen de eso, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En una de las charlas de enero veíamos que la palabra poder es mejor traducirla como fuerza. Dios nos va a dar la fuerza para completar nuestra misión.
Y luego dice, y serán testigos y le hablarán a toda la gente acerca de mí. Luego vimos que ese poder descendió sobre la gente en Pentecostés. Todo el tiempo de enero, febrero y marzo, nosotros pusimos una fundación teórica para lo que queremos hacer ahora, que es práctico. Queremos trabajar la recepción de poder. Queremos trabajar en la recepción de esa fuerza que solo Dios da. Queremos encaminarnos a una recepción de fuerza que solo Dios puede dar. Pero tenemos que tomar como paradigma, como ejemplo, lo que la Biblia enseña. Y la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel recibió esa fuerza, recibió esa capacidad 49 días después de haber sido liberados, o 50 días, perdón, después de haber sido liberados de Egipto. Dios les saca en un tiempo profético que se conoce como Pascua y los liberta, y de eso le voy a hablar. Esa es la charla de hoy. Pero luego podemos ver cómo Él los lleva por un viaje de 49 estaciones, 49 días, en donde Dios conduce a su pueblo para equiparlos, para prepararlos, porque cuando salimos de Egipto, cuando estamos tan atados a Egipto, a la mentalidad del mundo, a la mentalidad de cómo se hacen las cosas, estamos divorciados de la mentalidad de Dios. Y Dios tiene que sacar a los israelitas de Egipto primero, pero luego tiene que sacar a Egipto de dentro de los israelitas. Y Dios tiene que sacar la forma de hacer las cosas en este mundo de nosotros. Y por eso, en Visión de Fe, nosotros le estamos proponiendo a usted 49 días de santidad. Empezaremos en una semana, empezaremos el próximo domingo. Serán 49 días para rememorar, lo que los israelitas vivieron: redención, salvación, provisión y vencer sobre la tentación. Quiero contarle que vamos a postear meditaciones y ejercicios prácticos todos los días. El domingo predicaremos sobre un aspecto y luego semana a semana, día a día, estaremos posteando meditaciones y ejercicios para que usted trabaje en sus 7 emociones principales, en su forma de compartir, en su forma de vincularse con los demás. Dios no visitó a su pueblo hasta que todos tenían el corazón de uno. Y cuando hablamos de santidad, no hablamos tan solo de un comportamiento exterior, que es evidente, que es importante evidenciarlo. Cuando hablamos de santidad, hablamos de una transformación interior del hombre conforme al propósito de Dios. Así que vamos a tener lecturas diarias. Si usted quiere registrarse para que eso le llegue por WhatsApp, por favor vea a esta señorita, ahí puede decirle, darle su número, pero esto va a estar en las redes sociales y en los grupos de Visión de Fe. Día a día, por la noche, a usted le va a llegar cada noche, si usted se suscribe vía WhatsApp, cada noche le va a llegar una meditación y un ejercicio para hacer durante el siguiente día. También lo vamos a tener en Facebook, también lo vamos a tener en Instagram, y puede ser que hasta nos animemos a ponerlo en Twitter, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que conectemos, que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta la fecha en hacer de Dios nuestro Señor, en hacer de nuestros hermanos, y en poder lograr un tiempo de bendición para llegar a Pentecostés, para cumplir con Pentecostés, para recibir la fuerza en Pentecostés. El tema de hoy es el tiempo profético de Pascua. Diga conmigo: tiempo profético de Pascua. Cuando Dios le dice a su pueblo que hay fechas que deben de recordar, en Levítico 23, una de las primeras que menciona
es esta fecha. Solo quiero recordarle que no se trata de guardar, no se trata de hacer algo así, sino se trata de tener una cita con Dios. De hecho, esa es la palabra que Dios cita. Dios dice, tendremos una cita importante. Y en Pascua se inició todo lo que Dios quería hacer con el pueblo de Él, con nosotros. Nosotros partimos. Nuestro punto central es de que Jesús vino a la tierra en forma corpórea y que Él se permitió ser crucificado en un madero, que derramó su sangre bendita por nosotros y que eso nos da la libertad. Pero eso no fue una situación que ocurrió porque sí, eso fue todo un plan de Dios que tiene una conexión muy importante en una cita que Dios quiere hacer contigo, con tu vida. Y hoy vamos a tratar de entender de qué se trata esa cita. Así que yo quiero leer con usted Éxodo desde el capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer. Y dice así: Dios está hablando con su pueblo y le dice: a partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes. Es decir, el primer mes que van a empezar a observar. Es como un parámetro. Es como decir, nosotros nos juntamos en Visión de Fe a las 10 de la mañana los domingos. Y luego dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, escuchen lo que tenían que hacer. Cada familia debería seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Esta gente estaba necesitada de un sacrificio. Cualquier coincidencia con nosotros es no es casualidad, es adrede. Nosotros no podíamos ser libertados sin un sacrificio. Tenía algo que pasar. Alguien tenía que dar su vida por nosotros, porque nuestra vida estaba vendida, estaba entregada al pecado. A lo mejor usted no se da cuenta, a lo mejor usted no lo piensa, pero es que el pecado es tan terrible. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos lleva al fracaso. El pecado es lo que nos lleva a nosotros a vivir todos los resultados nefastos que vivimos continuamente. Su problema no es su suegra. Bueno, tal vez sí un poquito, pero no es su suegra. Su problema no es su esposa o su esposo o su jefe. Su problema ni siquiera es el diagnóstico que le pueda dar el doctor. Su problema es que usted nació de una forma determinada. Usted nació de una forma en donde ya nació en Egipto. Usted nació esclavizado. Yo nací esclavizado. Nacimos vendidos al pecado y no había suficiente dinero en este mundo para pagar el precio para rescatarnos. Nosotros necesitábamos ese rescate. Y Dios empieza a elaborar una figura con los israelitas para que nosotros didácticamente hagamos esta conexión. Hermanos, lo que nos mata es el pecado. Lo que nos enferma es el pecado. Lo que nos empobrece es el pecado. Y es que nosotros somos tan fáciles. Está en nuestro ADN el pecar, el separarnos de Dios, el hacer lo que no es bueno, el hacer lo incorrecto delante de Dios. Eso es lo que nos llama la atención. Nos llama la atención vivir separados. Un hermano dijo: ay, es que pecar es tan horrible, pero es tan rico, decía. ¿Verdad? Es como hacer el pecado. Es llamativo. El problema es que cuando ya realizamos que pecamos, después vienen las culpas, después viene por qué lo hice, no lo hubiera hecho, viene la condenación. El mismo enemigo que nos hizo caer en eso ahora se convierte en un acusador, ahora se convierte en un burlador, y es una vida nefasta. El mundo vive una vida nefasta, lo trata de esconder, lo trata de ver de cualquier otra manera, lo trata de disfrazar, y tratamos de encontrar cosas que nos llenen,
que nos hagan sentir bien, pero nada dura. Nada dura, nada es para siempre, sino que volvemos a tener esa sensación de que estamos desconectados de Dios. El pecado es lo que crea esa desconexión con Dios. Y lo que está diciendo aquí es que el 10º día ellos apartaban un cabrito. Tenía que llevar ciertas especificaciones. Por ejemplo, tenía que ser sin mancha, tenía que tener cierta cantidad de meses, y tenía que ser uno para cada casa. Sigamos leyendo. El versículo 6 dice: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde. Entonces ellos lo que hacían es que tenían un poste en sus casas y ataban el cabrito por una pierna, y el cabrito tenía que estar ahí. Usted sabe que los cabritos o las ovejitas pues no son como los chuchitos, no son como sino que son más tranquilos, y estaba amarrado y le daban de comer y lo cuidaban. Y mira lo que pasaba. Hasta la tarde del día 14, desde el día 10 hasta el día 14, pasaban 3 días y pico, porque lo hacían al empezar el día 14. Dice: entonces toda la comunidad, la asamblea de la comunidad, aquí dice en griego, dice entonces toda la iglesia de la comunidad, dice en griego, fíjese, de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y de alguna manera aplicaban la sangre a los dinteles de la puerta. Y esta es una figura tan hermosa de lo que Pablo le dice a quien lo había encarcelado en Filipo. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No automáticamente, pero el punto es con que haya alguien en tu casa que se atreva a creer en el Cordero de Dios. Eso servirá como un pedestal, como un trampolín para que la salvación llegue a tu casa. No te preocupes cuando tú ves a tus hijos que se descarrían. Tienes que hacer algo al respecto, por supuesto. No pienses, no pierdas la esperanza. Tienes que conectar que si Dios te rescató a ti, eso incluye a toda tu familia, incluye a todos tus seres queridos, y nunca, nunca debes de olvidarte de esa promesa, de que Dios quiere bendecir y Dios quiere prosperar a sus hijos. Déjeme decirle, la figura con la que yo mejor entiendo lo que Dios quiere hacer. Dios emana como una estación de radio, emana una transmisión. Y usted tal vez no lo recuerda tanto. Ahora ya no hay tantos radios, ¿verdad? Ahora tendría que ponerle el ejemplo en celular. Pero yo no sé si usted tuvo aquellos radios. Yo recuerdo cuando era chavito, en la iglesia donde asistíamos se transmitía habían 2 prédicas. Nosotros somos buena gente con ustedes, ya solo les damos una, pero en ese entonces había una prédica de escuela dominical y una prédica general. Y yo recuerdo que la primera vez que a mi papá le dieron la oportunidad de predicar en la escuela dominical, yo me vi un radito de esos de batería, de transistores, para oír el juego de los cremas, con la excusa de que iba a oír a mi papá. Eso le dije yo a mis papás: por favor, no le van a contar nada porque todavía no le he dicho la verdad. Entonces yo recuerdo que estábamos en el área de niños. Yo tenía unos 8 o 9 años. Vea la maldad, desde chiquito uno es así, ¿verdad? Y entonces yo estaba oyendo cómo iban los cremas. No sé por qué le iban los cremas, pero bueno. Y estaba oyendo cómo el partido, y me agarró un maestro y me dijo: hoy sí, le digo a su papá. Y usted sabe que uno tiene pavor de que le digan al papá, porque a mí me sonaban. Yo no sé a usted, pero a mí sí me sonaban. Le dije: hermano, no, es que mi papá hoy va a predicar y entonces lo estoy oyendo. Más mentiroso que. Y entonces uno localizaba la frecuencia donde estaba lo que uno quería escuchar. Y Dios es así, hermanos. Dios es así. Dios está emitiendo una frecuencia,
pero muchas veces nuestras vidas no están sintonizadas a lo que Él quiere hacer, y Él en su frecuencia está transmitiendo bendición, 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 bendición. Dios no es malo, Dios es bueno, y para siempre es su fidelidad, y Dios no tiene malos planes para su vida. Al contrario, Dios tiene planes de bien y está transmitiendo. ¿Por qué no nos llegan? Porque estamos siguiendo el partido de los cremas o de los rojos o de cualquier otro atarantado. ¿Por qué no nos llegan? Porque nosotros no hemos tomado la disciplina de ir a su palabra y tratar de sintonizarnos con Él, con lo que Él está tratando de hacer. Bueno, lo que Él está tratando de hacer aquí, aunque a nosotros no nos cueste como entenderlo, es que hagamos esa conexión. Tenían que poner sangre en su casa. Tenemos que poner una sangre en nuestra casa. Versículo 12. Dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón. Usted recuerda esta plaga, era la 10ª plaga. Y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y entonces Dios quiere ejecutar juicio contra todo Dios falso. Por eso es mejor que usted sintonice. Y para sintonizar, la sintonía, la señal de que ese juicio no llegara, es que llegaría un ángel, un ser de parte de Dios, y miraría casa por casa. Y en la casa a donde él llegaba, miraba que había una mancha de sangre en los dinteles de esa casa. Era un acto profético en función de la familia. Era algo que el pueblo tenía que hacer. Nunca más lo volvieron a hacer. En Israel se celebraba de otra manera. Dios quiere destruir el pecado. Dios quiere destruir el poder de la muerte. Dios quiere que nos apartemos de eso. Dios quiere que nos sintonicemos con Él. Y el ángel llegaba y miraba: esta casa tiene sangre. Y se daba un brinco. Por eso la palabra Pascua en hebreo se dice Pesaj, y Pesaj quiere decir saltar. Lamentablemente, cuando usted pone en Google hoy en día, usted pone Pascua, le sale un conejo atarantado con un montón de huevos. ¿Qué fregados tiene eso que ver? Nada. El mundo ha desvirtuado, lo ha desviado. Eso no tiene nada que ver. Pascua realmente es la bendición de que Dios llegue a nuestra casa y diga: esta casa es parte del pacto, esta casa tiene promesa, esta casa la voy a guardar, esta casa la voy a bendecir, esta casa la voy a levantar, esta es una casa de bendición. Pascua tiene que ver con que nosotros aprendamos que somos pueblo de Dios y que el mal no tocará nuestra morada, y que si alguna vez no viene el bien es porque no estamos en sintonía. Pero el punto, la idea de Dios es que Dios nos quiere dar la bendición. Dios quiere bendecir a tu pueblo, a tus hijos. Dios quiere bendecir a tu familia. Pero la clave no son las intenciones de Dios. La clave era que esta gente estuviera dispuesta a tener 3 días un cabrito, sacrificarlo y ponerlo en en los dinteles de la casa. Termino leyendo el versículo 13. La escritura aquí en Éxodo dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal, hermanos? ¿Cuál es la señal? La sangre. La Pascua, el tiempo de Pascua nos está diciendo que la señal es la sangre. El tiempo de Pascua es para que nosotros recordemos una sangre. Para ellos era esta sangre, pero para nosotros es recordar la sangre del Cordero de Dios. Y mire lo que dice aquí: servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Punto y seguido. Cuando yo, Dios, vea la sangre,
cuando yo vea la sangre, ¿qué dice? Pasaré de largo. Cuando el emisario del mal vea la sangre, pasaría de largo. Esa es la palabra pesaj. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Hermanos, la tierra de Egipto está bajo juicio. La tierra de Egipto está bajo juicio. El pecado produce un juicio. Amistarnos con el pecado producirá resultados nefastos. Aceptar el pecado, y me quiero aclarar nuevamente, porque pecado no es lo que yo pienso que es pecado. En mi tiempo de niño, pecado era jugar fútbol, la pelota era la cabeza del diablo. Pecado era ver televisión, y entonces la gente decía que ese era el cajón del diablo, porque permitimos que los hombres definieran qué era el pecado. Pecado para algunos es el largo de la falda, el largo del cabello, todavía hoy en día. Pero pecado es exclusivamente lo que Dios dice que es pecado. El pecado está escrito, porque Dios ha dado claridad sobre las obras que Él espera. Dios ha dado claridad cuál es el dial que nosotros tenemos que sintonizar, y está en su palabra. Pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, o pecado es ignorar los mandamientos de Dios. Tenemos que entender que no nos regimos por nosotros mismos, porque eso es idolatría. Tenemos que entender que nos regimos por los mandamientos de Dios. Así que Dios va a traer un juicio. Lo está trayendo sobre el mundo. Y aunque Dios cuida su tierra, y por eso cuando a veces tiembla, yo no sé, ¿estuvo usted en la seguidilla de temblores que hubo hace un par de semanas? Amén. Así se les hizo a algunos, ¿verdad? Póngase a cuentas, por favor, con Dios. Me voy a sentar, hermanos. Póngase a cuentas con Dios, porque es importante. Pero cuando Dios permite que su tierra tiemble, algo está haciendo para bien. Algo está haciendo para bien. Cuando Dios permite que el mar se levante, algo está pasando. Algo está pasando. No hay algo que se escapa de Dios. Nada se escapa de Dios. Y ahora me quiero ir a otra escritura que está en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. La escritura enseña: recuerden. Me gusta cómo empieza esa palabra. Diga conmigo, recordar es importante, pero hay que recordar las cosas importantes, ¿no? Si usted está recordando que su esposa le dañó, le hizo esto, que le hizo mal, déjeme decirle que usted está recordando las cosas equivocadas. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir al vecindario donde me crié de niño. Y esa canción de Arjona de que Jesús es verbo no sustantivo, y doña no sé qué que me ponchó, dice él, 100 pelotas. Yo vivía a la par de esa señora, de verdad, y le trababa las pelotas. No sé por qué todas las pelotas que se trababan se iban ahí. Algunas jamás las volví a ver, algunas otras me las devolvió. Pero yo recuerdo regresar, y cuando yo estoy en la cuadra donde yo nací, sale la hija de la señora, que ya era mayor que yo. Al esposo de ella le cuento una anécdota bien chistosa. Estaba fumando una Navidad el señor con su nieto, y entonces encendía el cigarro, encendía el cohete con el cigarro, pero en una de esas encendió el cohete, tiró el cigarro y se puso el cohete. Y yo no lo podía creer, pero no tuve el coraje en mi corazón de decirle: don Rafa, por marzo todavía lo miraba yo con cremita al Señor. Pero lo que le quería decir
Es que yo llegué y le digo a la señora, ¿cómo está? Y me contó que su mamadita ya había fallecido y todo eso. Y mi primera inclinación fue decirle a la señora, mire su mamá cómo nos pinchaba pelotas. Eso le iba a decir yo. Y cuando yo pensé eso, dije, ala, yo no he perdonado, dije yo. Pues eso pasó hace 20 años, 30 años y yo todavía hablando tonteras, pensando tonteras. O sea, no olvido la miseria, dice la Escritura, y si me acordara de ella será como de aguas que pasaron. Hermano, por favor, recuerde lo que Dios quiere hacer con usted, pero el pasado negativo déjelo por un lado. Olvide lo mal que lo pasó, olvide la miseria, dice Job 11, y si me acordara de ella será como de aguas que pasaron. Olvide la miseria, porque por no olvidar la miseria no podemos sintonizarnos con Dios. Y aquí la Escritura empieza diciendo, recuerden que el Padre Celestial, nuestro Dios, a quien ustedes oran, ¿cuántos favoritos tiene? Ninguno. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Entonces fuimos salvos para buenas obras, hermano. Fuimos salvos para hacer buenas obras. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, de Dios, durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Sabe una cosa? A veces pensamos o creemos que vamos a vivir para siempre. Usted no va a vivir para siempre, hermano. En esta tierra no. Después de la resurrección, esos son otros 20 pesos. Pero estamos de paso. Que no se nos olvide. ¿Cómo nos cuesta con los muchachos? Porque no, eso no, yo estoy joven, estoy patojo. No, tenemos un número limitado de días. Por eso tenemos que tener un sentido de urgencia. Recuerden a ustedes que Él no tiene favoritos y que Él es el que recompensa. Él es el que da la recompensa de lo bueno o lo malo. Así que tenemos que vivir con un temor reverente, porque aquí la estamos pasando de paso. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó, diga conmigo, pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Heredamos una vida vacía. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Esto es lo que quiere decir Pascua. Quiere decir que Dios pagó un rescate por nosotros. Dios pagó un rescate por nosotros. Cuando usted compra algo, eso se convierte en suyo. Pero este rescate no era cualquier rescate, no fue pagado con oro ni plata, o como dijo el hermano que cantaba aquí el himno, no tengo dinero que dar, lo único que tengo es amor para dar. Sí se saben ese himno, ¿verdad? Bueno, al final vamos a ministrar para que usted rinda ese pecado al Señor. Es broma. Versículo 19. Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y cuando dice el Cordero de Dios, Él está haciendo una referencia directa al Cordero que Él pedía que los israelitas guardaran. El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, que no tiene pecado ni mancha. Así que este tiempo nosotros tenemos que recordar que nuestro ser no le pertenece ya al pecado, no le pertenece a la enfermedad, no le pertenece ni al pecado ni a sus consecuencias, no le pertenece a la enfermedad, lo que se está viviendo económicamente. Usted no le pertenece a la deuda ni a la quiebra.
ni a la escasez. Esa es una estación temporal que con usted, cuando se logre sintonizar con Dios, va a poder corregir eso, y Dios lo va a hacer en usted. No, nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre del Mesías, y que es el Cordero de Dios, el mismo Cordero que él está haciendo referencia en el tiempo de la Pascua, y el cual no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes. Esta palabra me impresionó: que comenzara el mundo. Antes de Génesis 1:1, antes de que el hombre pecara, antes de que usted naciera, antes de que le fuera bien o mal, Dios ya había elegido al Mesías para venir a rescatarnos. Dios ya lo había elegido a usted para ser rescatado. Esto es un momento en donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y recordar y revivir y rememorar el hecho de que fuimos comprados, que no le pertenecemos a todas esas cosas que están afectando a nuestra vida, que nuestra familia, si la está pasando mal, eso es algo temporal, pero que eso va a pasar, porque nosotros le pertenecemos a Dios, somos sus hijos, somos comprados por Él. Por eso nosotros hemos perdido nuestro libre albedrío, porque ahora le pertenecemos a Él, y nuestra obligación, nuestro papel es servirlo, es vivir para Él. Y el cristiano, cuando no entiende eso, cuando se mantiene con aires de yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que es más correcto, el cristiano erra en eso. Cuando queremos hacer lo que queremos, erramos en eso. No, fuimos comprados. Pero ahora, en estos últimos días, Jesús ha sido revelado por el bien de nosotros. ¿Qué queremos revivir? ¿Qué queremos rememorar? Queremos rememorar que Dios nos compró, que le pertenecemos a Él, y que el ángel del mal, el ángel de la escasez, el ángel de la división familiar, el ángel de la enfermedad, cuando vea esa sangre, se tiene que brincar. Se tiene que brincar. Que no se puede detener en su casa. Recordémoslo, revivámoslo, que no tenemos por qué tolerar eso, que tenemos que hacer algo para conectarnos nuevamente con Dios, para hacer valer ese derecho de haber sido comprados por Él. Y se lo digo, hermanos, en un momento complicado personal. ¿Sabe? Yo estoy aquí parado predicando, estuve en cama toda la semana. Se me mueve el mundo. Yo lo veo que usted está como así en ondas. Por eso me siento, porque estoy algo mareado. Ya estoy tomando medicamento y estoy con mi doctor de cabecera. Un orgullo santo tener un doctor de cabecera de esa manera. Si usted quiere un doctor de cabecera igual, pues hable con Ninoshka, ella se lo puede presentar y darle una cita para cuándo es. Pero mientras yo estaba así, yo pensaba: Señor, ¿de verdad tú quieres que yo predique eso? Si mira cómo me siento. Y Dios me lo confirmaba y me decía: yo me voy a engrandecer. Así que, mareado y todo, y raro y todo, y que usted se me esté haciendo así, de todos modos vengo a decirle que hay un Dios que sana, que su sangre nos sana, que hay un Dios que prospera. Aunque usted está en la peor de las crisis financieras, Dios lo puede levantar. Pero tenemos que recordar esa sangre. Pesaj, Pascua, se trata de que podamos cobrar conciencia de la sangre que nos rescató, y de decirle al emisario, al ángel de la muerte: jejeje, aquí no podés entrar, mi familia no la podés tocar, mis finanzas, tenés que quitar tus manos de mis finanzas, porque yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús. Usted es de Jesús. Este es un mensaje de victoria. Esta es una mañana para que usted se levante, para que usted salga de acá dispuesto a servir al Señor, porque sirviendo al Señor usted va a empezar a ver las circunstancias en su vida
las consecuencias del pecado, cambiar. Tienen que cambiar, porque el ángel que vea la sangre en los dinteles, y los dinteles es nuestro corazón, los dinteles es nuestra alma, el ángel que vea eso tiene que huir. Un hermano conocido mío escribió una canción que yo la primera vez que lo oí dije, pues, y le pegó con mucho éxito. A lo mejor usted la sabe, se la voy a intentar cantar. La canción dice: Él me levantará, Él me levantará. ¿La ha oído? Y luego dice: Él me levantará. Dije yo, ese hermano sí estaba pero bien inspirado. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Tal vez la canté mal. Y uno dice, wow, qué profundidad. Pero cuando uno está tirado y uno conecta que solo Dios lo puede levantar, esas canciones cobran sentido. El único que te puede levantar quiere hacerlo. El único que te puede cambiar la vida quiere hacerlo. El único que te puede sanar quiere hacerlo. Tienes que agarrar tu dial y sintonizarlo en otro lugar. Hermano, hermana, esta semana es hora de que aprendamos a aplicar el poder de la sangre redentora de Jesús en nuestras vidas. Es hora de que tú empieces a decir, pero no lo digas como un tabú, tal cosa, ¡ay, la sangre de Cristo! Esa es una muletía. No, dilo: yo aplico sobre mi vida la sangre de Cristo, aplico sobre mi esposo la sangre de Cristo, aplico sobre mi esposa la sangre de Cristo, sobre mis hijos, sobre mi salud, sobre esto, la sangre de Cristo, porque yo fui comprado. Y extiéndete en ello.